Buenas tardes a todas y a todos. Este es el Foro de Viento Sur. Como sabéis, tenemos el tercer miércoles de cada mes un debate político. Este debate de hoy, miércoles, es el de viejos y nuevos retos del Ayuntamiento de Madrid. Pues Viento Sur, como sabéis, es una revista que también publica libros y os invito a visitar la página web y a inscribiros y a suscribiros a la revista, que es esta que está aquí. Y bueno, es una revista de análisis político de actualidad y que está muy bien conocer. Aquí, como sabemos, el Ayuntamiento de Madrid ya ha desarrollado parte de su legislatura. En menos de año y medio es el fin de la legislatura y nos enfrentamos a varios retos importantes. Uno de ellos pues, es el modelo de ciudad y urbanismo, que desde que se constituyó, digamos, el programa de Ahora Madrid y la candidatura de Unidad Popular, pues se ha definido contra el expolio, digamos, del suelo público y en contra del ladrillazo, ¿no? Y bueno, aquí nos enfrentamos a un nuevo proyecto que es el de Madrid Nuevo Norte, que como sabéis se ha presentado el año pasado, que bueno, creo que en muchos de los elementos que tiene el proyecto, pues desconoce parte del programa y además nos aboca también a otro modelo de ciudad que no es el que en principio se planteó como otro modelo también de movilidad y eso, ¿no? Porque el nuevo proyecto pues plantea una serie de elementos que no son para nada los que en su momento se definieron como un modelo de ciudad. También está el Plan Económico y Financiero, que como sabéis se presentó en diciembre pasado y que a raíz de ese proyecto, pues de ese plan, pues nos abocamos también a toda una serie de recortes y de problemas presupuestarios que se había comprometido el Ayuntamiento a sacar adelante como inversiones sociales, infraestructuras y eso, ¿no? En todos los distritos y a nivel de ciudad. Entonces, bueno, para hablar de todo esto y de cuál es la situación actual y cómo nos vamos a afrontar lo que queda de legislatura y para el 2019, que como sabéis son elecciones municipales y autonómicas, pues tenemos aquí a 4 compañeras y compañeros. Aquí está la compañera Romy Arce, es concejala de Ahora Madrid y presidenta de la Junta Municipales de Arganzuela y Usera, también militante anticapitalista. El compañero Carlos Sánchez Mato, que hasta el mes pasado estuvo encargado de la Secretaría Ejecutiva, de la parte económica del Ayuntamiento y es militante de Izquierda Unida. Y ahora es concejal de los distritos de Vicálvaro y de Latina. La compañera Arantxa Sáenz Conde, que es secretaria general de la Ejecutiva del Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Madrid. Y Emanuel Rodríguez, que es de aquí, de la Casa de Traficantes de Sueños. Entonces, bueno, van a hacer una exposición cada uno de ellos y de ellas y luego entraremos a un debate y que luego enseguida pues será contestado por todas las ponentes. Entonces, le dejo la palabra a la compañera Romy Arce. Primero, agradecer a la revista Viento Sur y a Traficantes de Sueños por la organización de este primer foro del año y, desde luego, también a María Eugenia por la presentación. María Eugenia no lo ha dicho, pero es vocal vecina de Chamberí, así que es una compañera también de Ahora Madrid, ¿no? Bueno, yo creo que lo primero, María Eugenia ha situado un poco algunos de los temas, ¿no? De actualidad para
para nuestra ciudad y también para el contexto político madrileño, y no solamente madrileño, también estatal, ¿no? Pues no podemos, evidentemente, rehuir la discusión y el debate en torno a la aprobación del Plan Económico Financiero, ¿no?, el pasado mes de diciembre, ¿no? Lo primero que hay que decir sobre esto, para poder situar la discusión y el debate, desde luego es que ha sido un ataque político sin precedentes, ¿no?, un auténtico golpe financiero, y que, desde luego, ha habido un esfuerzo por parte de la dirección de Podemos y por parte también, ¿no?, de Ahora Madrid, de disfrazar este ataque a las cuentas públicas, este ataque al Ayuntamiento de Madrid, con una serie de argumentos técnicos en los que seguramente luego Carlos podrá extenderse, ¿no?, con argumentos técnicos que no tenían otro objetivo que crear una cortina de humo con una serie de tecnicismos, ¿no?, como plan económico financiero, inversiones financieramente sostenibles, reducciones, etcétera, una serie de palabras, ¿no?, que para muchos vecinos y vecinas de Madrid a lo mejor pues resultan un tanto incomprensibles, ¿no? Pero es una batalla política muy simple, una batalla política en la cual el Ayuntamiento de Madrid estaba apostando por una política presupuestaria expansiva con perspectiva social, que se enfrentaba y se oponía de forma frontal a una agenda neoliberal, ¿no? Una agenda neoliberal que todos conocemos perfectamente, que lo único que pretende es sustraer recursos públicos para incrementar los beneficios del sistema financiero, ¿no? Esa era la batalla de la que venimos en el mes de diciembre y la que tenemos que afrontar en esto que nos queda de legislatura, ¿no?, que es poco, ¿no? Pero bueno, situando un poco esta cuestión, ¿no?, que además todas conocemos muy bien, ¿no?, cuál es el origen, por un lado, ¿no?, de la regla de gasto, de eso que tanto sobre lo que tanto hemos estado hablando y escuchando en los medios de comunicación, ¿no?, de la regla de gasto y, en definitiva, del marco austeritario, que no es otra cosa que una herencia y una consecuencia de la reforma del artículo 135 de la Constitución, de la cual son artífices tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, ¿no? Un Partido Socialista que ahora tiene además, ¿no?, la desfachatez de asumir un discurso antiausteritario, un discurso contra los recortes, y pretende, desde luego, abanderar, ¿no?, esa batalla, algo que, desde luego, nosotras no deberíamos permitirles, ¿no? Pero este marco austeritario, ¿no?, que se arma en base a dos normas estatales que constriñen, desde luego, a las administraciones públicas, ¿no?, la Ley de Estabilidad Presupuestaria, de la cual emana la regla de gasto, ¿no?, por un lado, ¿no?, pero también otra serie de normas que han hecho y que nos sitúan, de hecho, ¿no?, en este contexto de asfixia de los ayuntamientos en general, pero bueno, en concreto cuando estamos hablando de Madrid, ¿no?, nos ha situado en un dilema que nosotras, y bueno, planteando claramente cuál era la posición, ¿no?, de algunos compañeros y compañeras dentro de Ahora Madrid, ¿no?, la mía, desde luego, pero también la de Carlos, ¿no?, y la de otros compañeros y compañeras, desde luego, creíamos que estábamos ante un dilema, por un lado, simple, pero también falso, ¿no? Es decir, entendíamos que esa imposición de los dictados, ¿no?, tanto del Ministerio de Hacienda, ¿no?, que era, o bien asumíamos el dictado de Montoro, o bien el Ayuntamiento de Madrid corría el riesgo de ser intervenido, ¿no? Realmente era un dilema, como digo, falso, porque la realidad, y la realidad que hemos visto cómo se ha materializado en este último mes, ¿no?, nos ha dejado claro que era un callejón sin salida, en el cual, independientemente de que nosotros aplicáramos los recortes o no, el Ayuntamiento de Madrid se iba a ver intervenido de facto por parte de la Administración Central, de Montoro, del Partido Popular, y desde luego eso iba a suponer la asunción de la
agenda neoliberal por parte, en este caso, ¿no?, del Ayuntamiento de Madrid, ¿no?, con todo lo que ello supone, desde luego, de claudicación, ¿no?, ante una política de recortes, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Luego, por otro lado, la dimensión que comentábamos antes, la dimensión estatal que tiene el ataque al Ayuntamiento de Madrid, a un ayuntamiento que es mascarón de proa del bloque del cambio, que estaba apostando por unas políticas económicas alternativas y lo estaba demostrando con hechos que se podía hacer, ¿no? Ese ataque, desde luego, causa un enorme daño también en el resto de municipios del Estado español. El resto de municipios, los 8.000 municipios del Estado español, desde luego, pagan también la factura de que el Ayuntamiento de Madrid no continúe en esa confrontación política que había iniciado, desde luego, con el Gobierno del Partido Popular, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Y, desde luego, algo de lo que podríamos hablar también más en extenso después, ¿no?, el uso partidista y sectario que ha hecho también el Partido Popular de la regla de gasto, ¿no? y que además sabemos que efectivamente se ha intentado, se ha hecho una aplicación de esta normativa de tal manera que al Ayuntamiento de Madrid, con un superávit, como sabéis, bastante importante, ¿no?, de más de 1.000 millones de euros, se le fuerza a asumir una serie de recortes cuando otros municipios gobernados por el Partido Popular, ¿no?, como Jaén o Murcia, etcétera, etcétera, pues no están asumiendo esa política, digamos, esa regla de gasto, ¿no? Ni siquiera el propio Montoro, ¿no?, porque en su práctica al frente del Ministerio de Hacienda, pues desde el año 2014 lleva sin cumplir la regla de gasto, ¿no? O sea, nadie controla las políticas que lleva a cabo el ministro Montoro, ¿no? Por tanto, hay una doble vara de medir, evidentemente, ¿no?, y una aplicación de la norma, como decía antes, partidista, ¿no? Eso contraviene, pues, este discurso, ¿no?, que parece que hay una asunción del orden, de la norma y de las leyes, ¿no?, que no tiene ningún tipo de contenido político, ¿no? Eso, evidentemente, es falso y desde luego, nosotros debemos, digamos, clarificarlo, ¿no? La dimensión de los recortes, aunque ya se ha expuesto ampliamente, ¿no?, en los medios de comunicación, yo creo que sí que hay que llamar la atención sobre qué consecuencias van a tener esos recortes sobre las políticas que estaba llevando a cabo el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Sobre todo en la dimensión de inversiones públicas, ¿no?, pero también en las políticas sociales, ¿no? Nosotros queríamos poner en marcha una serie de nuevos programas sociales que, desde luego, pues ya es completamente ilusorio planteárselo con un escenario de recortes que nos sitúa con un recorte de más de 500 millones de euros, ¿no?, en lo que queda de este 2018, ¿no? Además, y bueno, luego Arantxa podrá entrar en detalle sobre eso, ¿no?, las consecuencias que tiene sobre el personal del Ayuntamiento de Madrid, después de que se habían alcanzado unos acuerdos laborales bastante ventajosos, ¿no?, para las plantillas, desde luego va a tener unas consecuencias bastante negativas, ¿no? Y otra cuestión que yo creo que es importante también clarificar, ¿no?, sobre cómo se van a aplicar estos recortes. Desde luego, el recorte que se va a perpetrar sobre las inversiones públicas, ¿no?, de más de un 71%, esos recortes tiran por tierra, pues, gran parte de los proyectos de ciudad que teníamos en todos los distritos y los barrios. Hablo de la construcción de nuevos equipamientos públicos, ¿no?, de escuelas infantiles, cuya construcción y inauguración se retrasa al 2019, ¿no?, de polideportivos, de centros mayores, de centros culturales, de una serie de recursos necesarios para nuestros vecinos y vecinas, ¿no? Pero también proyectos de ciudad que iban a mejorar, desde luego, los espacios públicos, ¿no? Y el discurso repetido una y otra vez es que todas esas inversiones van a ser compensadas con inversiones financieramente sostenibles, ¿no?
que aparecen aquí pues como si fueran no sé, una especie de bálsamo que va a solucionar todos los problemas, ¿no? Eso, desde luego, no va a ser así, por más que hagamos grandes esfuerzos, pero eso no va a ser posible. No se va a poder compensar la pérdida de más de 300 millones en inversiones con una vía de financiación tan poco segura como son las inversiones financieramente sostenibles, ¿no? Desde luego, lo que hemos visto, ¿no?, en estos 2 meses o 3 meses, ¿no?, de que se ha iniciado todo este debate, ¿no?, en la medida en la que se ha hecho público también, ¿no?, es cómo por parte de un ayuntamiento que se dice del cambio se ha rehuido el conflicto directo, ¿no?, con el Partido Popular. Se ha rehuido del conflicto, se ha asumido que somos meros gestores y, por tanto, no confrontamos, ¿no?, en este caso con Montoro, y, desde luego, que encarnamos un proyecto de orden y de ley, por supuesto, de los de siempre, ¿no? Y eso nos sitúa en las antípodas de lo que estábamos llamando el cambio, ¿no? Desde luego ya no estamos allí, estamos en otro lugar, y a partir de allí habrá que iniciar una reflexión y, desde luego, adoptar una estrategia de qué es lo que tenemos que hacer a futuro con este marco, ¿no? Desde anticapitalistas hemos sido muy críticas con la dirección de Podemos en este sentido y no lo ocultamos, lo hemos hecho público, ¿no? Y, desde luego, también hemos pagado las consecuencias de haber sido críticas con la dirección de Podemos. No asumimos muchos de los discursos y relatos que ha asumido la dirección de Podemos en este sentido. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, han incidido en cuestiones claramente falsas, ¿no? Como, y yo lo quiero señalar, ¿no?, se ha dicho por parte de la dirección de Podemos que el presupuesto del Ayuntamiento de Madrid estaba inflado, ¿no?, y que además bueno, pues hacer unos recortes no pone en riesgo ni pone en peligro las inversiones porque teníamos un presupuesto inflado. Eso, desde luego, es radicalmente falso, ¿no? Y, desde luego, yo creo que a lo mejor Carlos luego puede abundar un poco más en esto, pero lo que a nosotros nos preocupa más, sobre todo, ¿no?, es ese apoyo acrítico a una decisión tan equivocada, tan errónea como esta, ¿no? Eso, por parte de una dirección política, desde luego, se espera una mayor reflexión, ¿no?, y, desde luego, las consecuencias, valorar las consecuencias que esto puede tener en el conjunto del bloque del cambio, cosa que, a nuestro entender, pues no se ha valorado, ¿no? Nosotros entendemos, desde luego, que se ha renunciado al cambio en el fondo, ¿no?, que eso es lo que hay detrás, ¿no?, de este apoyo, como decía antes, acrítico, ¿no?, y que además se ha cometido un error tremendamente, bueno, pues un error bastante grave, que es presentar como un éxito lo que es una decisión errónea, ¿no?, que es una decisión que supone, y así hay que decirlo, un retroceso y una claudicación ante el Partido Popular y ante la derecha, ¿no?, y es asumir, desde luego, el discurso del enemigo, ¿no? Eso, para nosotros, es uno de los errores más graves que se han cometido en este sentido con relación a este tema, ¿no? Y, desde luego, la consecuencia natural de todo esto es que se provoca una enorme desmoralización en nuestra base social, ¿no?, en nuestra base social en el sentido amplio, no solamente los militantes, sino también, pues, las organizaciones, los colectivos, ¿no? Y eso es algo que nos tiene que hacer reflexionar, ¿no?, esa desmoralización y ese abandono del flanco izquierdo, de lo que antes planteaba, de cómo ahora, pues, le dejamos espacio al Partido Socialista para que abandere una lucha contra los recortes, ¿no? Cómo le dejamos espacio para que se inicien, de alguna manera, una restauración, ¿no?, una restauración de las posibilidades, ¿no?, del Partido Socialista de poder tener un papel dentro de lo que llamamos izquierda, ¿no? Eso es lo que a nosotras, desde luego, nos resulta
más preocupante, ¿no? Y también en términos de cómo se renuncia, y eso nos debería también hacer pensar, ¿no?, cómo se renuncia ante la coherencia política de un proyecto, ¿no? Con qué facilidad se deja por delante, se pone, digamos, se abandona, ¿no?, determinados principios que habíamos conquistado después de muchos años de lucha, ¿no? La conquista de un sentido común contra la austeridad se abandona en pos, ¿no?, de mantener y de sostener un gobierno a costa de esa renuncia, ¿no?, como decía, a la coherencia de un proyecto político, lo cual, desde luego, es, a nuestro entender, bastante grave, ¿no? Pues muchas gracias, en primer lugar, a la organización, por supuesto a Viento Sur y a Trafis por albergar este acto, uno de muchos actos de los que se están organizando no solamente en la ciudad de Madrid, sino en el conjunto del Estado, pues para contar este capítulo de la historia política de nuestro país. Porque yo creo que lo que ha ocurrido en estos 2 años y medio, me niego a verlo solamente como una derrota es una evidencia que es una gran derrota, pero yo no quiero verlo como una derrota aislada, hay que verlo en el conjunto y en el contexto de luchas de otros y otras que en el pasado han librado y que en nuestro caso pues, se ha saldado en pequeñito pues, con una más de esas luchas contra una determinada línea política que la derecha libra con muchos aliados, con evidentes aliados también en nuestro lado, y que se ha saldado de momento con un paso atrás gravísimo. Un paso atrás gravísimo que va más allá de los conceptos técnicos, ¿no? Hace un par de décadas se hablaba de programas de ajuste estructural, ahora se habla de planes económicos financieros, pero no dejan de ser eufemismos que esconden detrás una determinada intención, y es que gobierne quien gobierne, se haga siempre lo que la derecha quiere. Y eso es una evidencia para todos y todas los que estáis aquí y, desde luego, para la mesa no creo que haya mucho debate. Ese es el único matiz que podemos encontrar en la presentación que genial has realizado. Que creo que vamos a debatir poco, porque creo que el diagnóstico, los que estamos y las que estamos aquí, pues lo compartimos de manera bastante segura, ¿no? En cuanto a que es evidente que se trata de una receta y de una medicina que nos han hecho tragar, y yo quiero poner el foco en algo que es evidente también para los y las presentes, y es que la responsabilidad yo no la quiero poner en nuestro lado, independientemente de que hay una responsabilidad por parte de un gobierno que en este caso no es capaz de resistir a las presiones. Pero creo que también es evidente que este gobierno gobierna en minoría y que la correlación de fuerzas no nos es favorable, pero no ahora, no nos será favorable también o tampoco en el momento en el que, os recuerdo, Esperanza Aguirre ganó las elecciones. Y a partir de ahí pues ya vienen muchas más cosas. Ahora es verdad que las presiones y la correlación de fuerzas que teníamos y que tenemos, que es de debilidad porque incluso en un momento de auge de la movilización social solo fuimos capaces de quedar segundos después del Partido Popular, y esa es una cosa para hacérnosla mirar, ¿no? Pero eso es lo que pasó. Y en esa situación nos tenemos que apoyar en el Partido Socialista de Madrid para poder arrancar determinadas ventajas de índole presupuestario. Yo creo que en estos 2 años y medio sí se han conseguido cosas y sería, pues yo creo que sería negativo y también desmovilizador el que no las reconociéramos. Pero evidentemente estamos años luz de lo que hubiera sido un programa, diríamos, revolucionario y de transformación, ¿no?, de nuestra ciudad. Estamos bastante lejos de eso. Pero los orígenes no podemos solamente ponérselos o atribuírselos a la derecha, sino a otros muchos factores que seguramente, o Manuel, seguramente entrarás en eso, y con toda seguridad lo que nos enfrenta es a una realidad, de alguna manera, que hemos empezado sembrando y que estamos ahora recogiendo. En este caso digo los frutos negativos. Fuimos incapaces de tener la fuerza suficiente para dar una batalla
que era de enorme magnitud, por más que sea un ayuntamiento el que en este caso se ha enfrentado a las directrices del Ministerio de Hacienda. Lo que puede ser peculiar es que, y yo creo que también interesante desde el punto de vista del análisis, es que hemos dado esa batalla sabiendo la correlación de fuerzas que teníamos y dentro del marco legal. Creo que a nadie se le escapa, además por los orígenes de las luchas que llevábamos determinados concejales y concejalas antes de llegar a la institución, que la posición nuestra en relación a la deuda, en gran parte ilegal y en inmensa parte ilegítima, era muy diferente a la que hemos tenido. Muy diferente, me refiero a que hubiéramos optado por otro tipo de actuaciones, incluso superando el marco legal. Pero no lo hicimos, no lo hemos hecho y aceptamos eso desde el principio por la correlación de fuerzas interna y externa. Y utilizamos otro tipo de estrategia para dar la batalla política, y es con vuestro marco legal, con ese marco legal que detestamos, que rechazamos, que impugnamos, que queremos cambiar, con ese marco legal damos la batalla y os hacemos el lío, para que utilicemos una expresión coloquial. Y el tema es que se lo hicimos, se lo hemos hecho con su marco. Y quizá eso es lo que ha provocado un tipo de reacción seguramente, bueno, pues quizá más tardía en el tiempo, pero que nos ha dado posibilidad de tener determinados hechos o realizaciones durante estos 2 años y medio. Imaginad que nosotros en el primer trimestre del ejercicio, lo que hubiéramos hecho, del primer ejercicio, nada más llegar allí, pues a finales de 2015 hubiéramos impagado la deuda, hubiéramos actuado de una manera, diríamos, como más proactiva en cuanto a la denuncia de las situaciones que, lógicamente, cualquiera se puede imaginar que nos hemos encontrado dentro de la institución, y entonces hubiera habido un tipo de intervención del Ayuntamiento de Madrid mucho antes y seguramente sin capacidad de haber realizado determinadas actuaciones en el ámbito de la gestión. Yo, claro, defiendo lo que hemos hecho. A lo mejor es criticable, pero lo lanzo ahí por si es objeto o puede ser objeto luego de debate. Creo que, actuando como lo hemos hecho, hemos demostrado que incluso con su marco tenemos capacidad de actuación, no para arreglar las cosas. Ningún tipo de reforma puede arreglar la injusticia estructural que existe en el actual sistema. Pero para superarlo, para construir algo mejor, hay varias formas diríamos, de poner piedrecitas para poder conseguirlo. Por la que optamos como Gobierno fue por hacerles el lío, lo que os comentaba, utilizando el marco legal existente. Y a fe mía que lo hemos hecho, porque durante estos 2 años y medio lo que sentía el Ministerio de Hacienda, y lo ha expresado en conversaciones más o menos públicas o en off the record por parte del ministro Montoro, en los pasillos del Congreso, era que se la estábamos haciendo, que le estábamos haciendo el trile con la legislación existente, que estábamos consiguiendo con enormes dificultades rodear, sin vulnerar la ley de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera, y haciendo políticas que eran visibilizadas, eran tenidas o vistas por parte de la gente como que bueno, pues eran expansivas en cuestión de gasto, aunque fueran insuficientes, que ya os digo yo que eran y son insuficientes incluso en la mejor de las ópticas posibles. Madrid necesitaba más y Madrid tiene recursos para hacer más de lo que hemos hecho en estos 2 años y medio. Pero ellos no se podían permitir, la derecha política y económica, que ese tipo de actuaciones pudieran hacerse incluso con el marco legal existente, porque eso les generaba un problema mayor a que si hubiéramos actuado, por ejemplo, pues bueno, pues no sé, no quiero poner el paralelismo de la situación territorial, pero os la podéis imaginar, ¿no? Un planteamiento, tampoco el Gobierno hizo una declaración de independencia, hizo una proposición no de ley, no normativa, pero se podría parecer más la posición, diríamos, del Gobierno catalán, pues a una actuación vulnerando la ley, que ya digo que no ha sido así, pero se podría parecer más a lo que hemos hecho nosotros, que ha sido, utilizando la ley, hacerles el lío. Y eso no lo podían consentir porque políticamente estábamos ganando la batalla. De hecho, yo creo que políticamente, incluso en la derrota, hemos ganado la batalla. Y si no, ¿de qué va a estar hablando gente de planes económicos financieros y de regla de gasto, que son términos absolutamente, no solamente, bueno, pues
poco atractivos para el común de la gente, sino que, bueno, pues que realmente no eran temas de los que se estuviera hablando después, ya 5 años después de la aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y demás. Hemos sacado a debate algo que es profundamente injusto y, además, una actuación que no se puede compatibilizar ni siquiera con ese Estado que llaman de derecho, porque lo que se ha producido ha sido una arbitrariedad detrás de otra por parte del Ministerio, cosa que esperemos lograr demostrar en los tribunales en poco tiempo. Porque lo que se ha producido ha sido que lo que no llegan con la ley, llegan con las actuaciones directamente de resoluciones administrativas, impositivas, interviniendo el Ayuntamiento de Madrid, que es lo que realmente hicieron. Y tenemos que saber y tenemos que ser conscientes que ante una intervención de ese tipo no vale la actuación más o menos valiente del Gobierno. O sea, Madrid, aprobando el Plan Económico Financiero o no, y eso también quiero dejarlo claro, tenía una situación de o susto o muerte, pero en los dos casos moríamos. Y eso hay que reconocerlo. Pero la culpa de esa situación la tiene claramente el Partido Popular y su escudero Ciudadanos. Y no dejemos pasar ese elemento en ningún caso, por más que también tengamos que mirar hacia adentro cómo enfrentamos esa situación. Porque si no, podría llegar el caso que en los debates de quién fue más puro o menos puro, bueno, pues mientras el Partido Popular encantado de haberse conocido, que realmente es el verdadero problema. ¿Cómo se puede enfrentar a una situación de hecho de clara superioridad de Goliat sobre David? Pues la única forma es, entiendo, algo que debe contar con una movilización social y popular que desgraciadamente en el momento actual no tenemos. La gente no ha salido a defender a su ayuntamiento atacado por varios motivos. Seguramente, en primer lugar, porque el ayuntamiento no lo ha reclamado. Eso es un elemento importante y esa es una crítica que nos tenemos que hacer de manera interna. Pero segundo, porque tampoco tenemos el caldo de cultivo, seguramente no hemos dado motivos para que nos defienda el pueblo. Pero lo que se ha producido ha sido una vulneración total del Estado de Derecho, ese que defienden ellos y ellas, y lo están haciendo y no nos ha defendido nadie. Y cuando digo no nos ha defendido nadie, me refiero a que era la única manera de parar esta situación, porque ni siquiera las alternativas que teníamos a la hora de no aceptar el Plan Económico Financiero hubieran evitado una realidad, y es que en el actual sistema el Gobierno del Partido Popular es capaz de llevar a las últimas consecuencias una intervención contra Madrid o contra cualquier otro ayuntamiento, contra cualquier otra comunidad autónoma. Ahora, pensar, como bien decías, Romy, que firmar un plan económico financiero, aceptarlo, votarlo y llevarlo a cabo es ganar o es evitar algo, es tan absurdo como pensar que no hacerlo nos hubiera salvado de las cosas. ¿Vale? Es totalmente absurdo, porque en este caso, evidentemente, el chantajista ha conseguido su objetivo porque vamos a hacer sus políticas. Por lo tanto, pues evidentemente esa victoria parcial hay que concedérsela. Además, va acompañada de algunos otros elementos. No solamente han conseguido parar ese tipo de políticas expansivas, sino desestimulan la lucha a muchas otras corporaciones locales o administraciones públicas que la estaban dando detrás de nosotros. Y la daban detrás de nosotros no por capricho, sino porque tenían menos capacidad de darla. No le podemos pedir lo mismo, el mismo tipo de actuación a un ayuntamiento como Madrid, con 5.000 millones de euros de presupuesto, con más de 1.000 millones de euros de superávit y con una ejecutoria concreta que le coloca como pantalla a un municipio más pequeño de cualquier lugar del Estado. Teníamos una responsabilidad política y el rendirnos, evidentemente, nos hace ser sujetos del lógico reproche por parte de quienes, en este caso, confiaban en Madrid para dar esa batalla política. Dicho eso, digo que, para mí, vamos, me niego a considerar que de todo esto solamente podamos sacar lamentos y pensamientos de, bueno, pues de derrota, porque yo creo que en absoluto estamos derrotados si pensamos y aprendemos de qué es lo que ha ocurrido y pensamos de qué manera podemos revertir esta situación, y no hablo de los gastos que podamos y los polideportivos que puedan mejorarse o de las obras en centros de mayores que se puedan hacer.
Estoy hablando y estoy pensando en ámbito un poquito más amplio, en amplio sentido político, de pensar de qué manera podemos evitar que esta derrota haya sido inútil, que esta derrota no haya servido para construir organizaciones fuertes, sociedad organizada también, que tenga capacidad de responder a la próxima, porque esto no ha hecho más que empezar. Pues también, pues nada, agradecer estar en esta mesa con, bueno, pues con estos ponentes, ¿no?, de primera, ponentes y ponentes en femenino también. Entonces, bien, a ver, hay una cuestión, yo no me voy a centrar en el PEF, o sea, ya se ha comentado, no tengo mucho más que añadir. Básicamente estoy de acuerdo, o básicamente yo creo que incluso la mayoría de vosotros y vosotras estará de acuerdo. O sea, yo creo que lo que sí merece es empezar a hacer una revisión de lo que ha sido esta experiencia en el caso madrileño, ¿no? Esta experiencia que desde Podemos se ha llamado Candidatura de Unidad Popular, desde buena parte de los impulsores queríamos que era una experiencia municipalista, ¿no? Intentar valorarla también un poco al objetivo que se ponía en liza. O sea, que el objetivo a día de hoy parece que son las políticas del PP, y es el PP, echar al PP, ¿no? Que se recuerda mucho a lo que ha sido siempre pues, el lenguaje que ha tenido la izquierda, la institucional, y a veces pues, también lo que podría ser la izquierda de Izquierda Unida. O sea, el gran motivo, el gran propósito, el gran enemigo, el dragón a batir, era echar al PP, ¿no? Otro motivo que se ha argumentado mucho en relación con Ahora Madrid era que otro de sus grandes éxitos y otro de los grandes objetivos era unir a la izquierda, ¿no? Lo cual no deja de ser también curioso porque, en principio, cuando nosotros somos herederos de un movimiento que, en principio, no se reconocía exactamente con la palabra izquierda, sino que básicamente lo que trataba era de profundizar en una dinámica de radicalización democrática, revolución democrática, ¿no?, que era el propio 15M, ¿no? Y el objetivo también podría ser otra cosa, que yo creo que es, si me permitís hacer un pequeño, ¿no?, pues apunte de dónde surge, ¿no?, Ahora Madrid. Esa otra cosa no estaba muy bien definida, pero sí se planteaba como una hipótesis de salida del 15M que no era exactamente la que planteó Podemos. Que Podemos era simplemente pues, llegar al gobierno, llegar a gobernar en la vía más rápida posible, ¿no?, a través de tomar un poco, como comentaba también antes, con otro caso completamente distinto, el propio Carlos, pues medios o instrumentos del enemigo, en este caso, pues todo lo que sería la esfera mediática, ¿no? Cuando estamos en el origen de Ganemos Madrid, previamente se llamaba Municipal y etcétera, tal cual, pues el objetivo era básicamente intentar generar una candidatura, un proceso en el cual lo que era o lo que iba a ser pues la llegada a las instituciones, ¿no?, toda la campaña electoral, tenía que estar ligado y entroncado a las dinámicas más vivas de la propia ciudad. Llamémoslo movimientos sociales, movimientos culturales, tejido activo en la propia ciudad, y eso era el nombre que específicamente le dábamos el título de municipalismo. Municipalismo era básicamente un proceso de movilización social y ciudadana, y también un proceso de democratización, ¿no?, de cambio de las propias instituciones. En relación con todos estos objetivos que os comentaba antes, si nosotros atendemos a los hechos, nos encontramos con varias cosas que son curiosas, ¿no? En relación, por ejemplo, al PP y cambiar las políticas, todo lo que ha sido la ola neoliberal, yo creo que los resultados han sido francamente magros, ¿no? O sea que, bueno, pues se ha conseguido tener un presupuesto expansivo relativamente, pero si incluso comparáis los niveles de inversión de las épocas doradas del PP y las mejores de Ahora Madrid, pues curiosamente invertía más el PP. Es paradójico, ¿no? No se ha conseguido ni siquiera aquellos objetivos que estaban también tan señalados en el propio 15M y en las propias candidaturas municipalistas de la auditoría de la deuda, a pesar de los esfuerzos de Carlos, ¿no? Tampoco se ha conseguido revertir prácticamente nada de lo que ha sido la ola de privatizaciones que se habían producido en los últimos 20 años en el Ayuntamiento de Madrid. Es decir, los casos de remunicipalización, pero son prácticamente anecdóticos, y en algunas empresas, como por ejemplo parece que es la de Bicimad, es simplemente porque estaba en ruina y había que hacerse cargo, ¿no?, de la misma. En fin, que muy poco lo que se ha logrado en ese sentido. A la hora de echar al PP, sí, pero curiosamente se le ha echado al PP con una lógica que era prácticamente muy parecida a la del viejo turnismo característico de la política española. Es decir, el turno, precisamente, el gobierno progresista, en este caso encarnado por Carmena. ¿Qué quiere decir esto? Que se cambian las retóricas, retórica mucho más amable, gobernar escuchando, bueno, pues participación incluso, aunque de una forma entendida muy sui generis, pero al fin y al cabo, en cuanto a cambios sustantivos de las políticas que podríamos llamar de Estado, vamos a darle el nombre a este de neoliberal, pues muy poco, ¿no? En relación a otro objetivo que era este famoso de unir a la izquierda y generar organización, vamos a llamarlo no solamente izquierda, sino del tejido activo,
yo creo que el efecto ha sido justamente el contrario. Lo que nos hemos encontrado es que toda la nueva política es una política que abunda en las lógicas fraccionales que en principio podrían ser como más caricaturescas o más caricaturales lo que había sido la izquierda histórica, ¿no? O sea, nos encontramos que básicamente lo que es una pelea permanente entre distintas familias por ganar cuotas de poder que muchas veces son, si se mira con cierta distancia, pues ridículas, ¿no? En términos de organización también, otro de los elementos que debería haber estado mucho más en el centro y que sin embargo no lo ha estado nada, era básicamente, en relación a esta correlación de fuerzas que comentaba antes Carlos, haber apoyado pues toda esa red, si queréis, de movimientos contra poderes que son la base, al fin y al cabo, de tener un mínimo de política institucional mínimamente decente. ¿De qué hablamos? Medios alternativos, espacios sociales, centros sociales, dinámicas también, si queréis, de movilización en distintos ámbitos que puedan ser el sindical, el feminista, etcétera. Las aportaciones, en este caso, por parte de lo que ha sido la política institucional, han sido completamente instrumentales y básicamente oportunistas. Y en cuanto han tenido una lógica mínimamente de enfrentamiento, se las ha tratado de aplacar. Tenéis algún caso de algún centro social bastante singular en este terreno, ¿no? En cuanto al otro objetivo, que era de democratización de la institución y también de generar estas dinámicas de movimiento, no insisto en lo de movimiento, pero la democratización de la institución ha sido cero. Básicamente lo que hemos repetido es la misma lógica institucional que teníamos antes. Tenemos un gobierno presidencialista fijado en una figura, me da igual que sea Carmena o cualquier otra, ¿no? Y se repiten las mismas lógicas, lenguajes, etcétera. Es decir, que el aprendizaje ha sido, y las conquistas en este terreno yo diría que son bastante escasas, ¿no? Si miramos de cara a 2019, se presentan distintas alternativas o distintos escenarios que yo creo que más o menos cada una y cada uno de vosotros tenéis en la cabeza. O sea, el primero es el de repetir, ¿no? Vamos a repetir ahora Madrid, ¿no? Vamos a repetir la ola de entusiasmo, vamos a repetir de alguna manera el efecto de unidad, ¿no? De todos aquellos que queremos cambiar las cosas, etcétera. Yo creo que esta bala se ha gastado. O sea, que va a ser muy complicado. No solamente porque va a ser difícil que haya unidad, y sobre todo que haya unidad en términos democráticos, primarias proporcionales, etcétera, tal cual, sino porque el entusiasmo ya no cuela. O sea, si tú has lanzado un proyecto y ese proyecto ha salido a medio gas respecto a los propios términos, yo soy de los que piensan que la sociedad no es simplemente ese cuerpo moderado al que se ha que acercarse, que es de clase media, sino que es un espacio mucho más fragmentado y que lo que se movilizó en el primer Ahora Madrid, tenéis ahí la luz justo, pues no se va a reproducir. Es decir, que va a ser complicado que ahora Madrid se repita y que ahora Madrid encuentre victoria. Otro escenario posible es decir, bueno, pues aquellos que estamos más ligados a lógicas de movimiento, pues sencillamente nos vamos. Os dejamos a los profesionales de la política que hagáis lo que habéis hecho siempre, ¿no? Y bueno, pues una relación, pues si queréis, como muy clientelar, ¿no? Con respecto a los tejidos sociales, y una relación también, pues bueno, que si se protesta y se genera pues cierta capacidad de movilización, pues vais a responder mínimamente, por un lado, respondiendo en términos de políticas públicas y por otro lado, probablemente también en términos pues, más represivos o más perversos, ¿no? La política del palo de la zanahoria, que yo creo que ha sido característica de la izquierda en este país y de la madrileña en concreto, ¿no? Bueno, pues ese tampoco es un escenario que sea el más deseable, ¿no? Y otro tercero es intentar probar otra cosa. Es decir, bueno, o sea, aquí se ha aprobado un determinado marco, ¿no? de propuesta electoral, que es este, ¿no? el de Ahora Madrid, y bueno, pues que ha tenido bueno, pues resultados, digamos, pues un poco torticeros, ¿no? ¿Podemos probar otro tipo de candidatura? ¿Podemos probar otro tipo de movilización que sea social y a la vez electoral? Bueno, yo creo que eso es una cosa que se va a dirimir en los próximos meses y veremos a ver qué tal sale, ¿no? Respecto al futuro, es muy importante considerar esto en un contexto económico y social que no está del todo claro definido, ¿no? O sea, muchas de las acusaciones que os hacía, yo creo que el PP, ¿no? Os digo a vosotros, al equipo municipal, era que estabais jugando con pólvora del rey. Es decir, que hay una fase de crecimiento expansiva que permite recaudar, ¿no? Y que permite hacer determinado tipo de políticas y relajar, si queréis, el pistón de la austeridad. Luego se ha comprobado que no, pero al fin y al cabo, esa expresión alguna vez la he escuchado. Yo creo que es real. Es decir, que no pinta a medio plazo, no digo en los próximos 2, 3, 4 años, sino más adelante, 5, 6, 7, que esta situación de relativa recuperación económica se vaya a mantener. Evidentemente, el Ayuntamiento, curiosamente, ha apostado básicamente a reproducir el viejo modelo económico
sobre todo en sus competencias, que son las de urbanismo, que había caracterizado a los ayuntamientos anteriores. Me refiero básicamente a ser funcionales en un ciclo inmobiliario expansivo que parece que se está abriendo, ¿no? Operación Chamartín para mí es la pieza fundamental. Hay muchas otras, ¿eh? La torre, si queréis, la quinta torre Villarmir, las pequeñas operaciones que se han puesto ecologistas, el TPA, etcétera, tal cual. Pero la Operación Chamartín es característica de esta, ¿no? O sea, es absolutamente central. Además, parece que es la gran operación urbanística de Europa en la década que viene, ¿no? Bien, pues es una política funcional. Es decir, en este caso, poner sobre el mercado inmobiliario un segmento, que parece que es el terciario de calidad, oficinas, etcétera, que puede tener expectativas de revalorización pues, bastante potentes y además beneficiar sobre todo a los grandes agentes inmobiliarios. La cuestión es que esa política en un momento dado, y esos recursos que se van a meter ahí, o esas plusvalías que no se van a obtener, pues va a revertir básicamente en que los propios desastres que hemos visto como consecuencias del ciclo inmobiliario anterior se repitan a futuro. No me refiero a lo que es me refiero, sí, también a lo que es, por ejemplo, toda la dinámica de polarización norte-sur, sino también a la creación de una realidad social que cada vez es la más dominante en esta ciudad. Y es que os vais a encontrar con un segmento de población laboral muy relativo, de altos salarios, ligado, si queréis, al terciario decisional, global, etcétera, tal cual, y otro porcentajes bastante grandes de población con empleos bastante precarios, empleos, digamos, de mierda, cada vez más feminizada y cada vez más etnizada, en el sentido de que buena parte de lo que van a realizar esos trabajos son migrantes. Sobre esa coyuntura, que aquí no se puede dibujar con más detalle, es básicamente sobre la que se puede construir cualquier proyecto a futuro, ¿no? Y eso tiene poco que ver con lo que ha sido la composición social, los perfiles sociales, los perfiles culturales, los objetivos y los targets culturales a los que ha apostado ahora Madrid. Es decir, que yo creo que, bueno, pues aquí son un poco los debates que os quería plantear, pero que en cualquier caso yo no voy a hablar de derrota en el sentido de que no existe un cuerpo social derrotado, sino que ha hecho una serie de pruebas y le han salido a medias, pero sí creo que se nos presenta una época de grandes retos, voy a terminar ya, en las cuales pues, tenemos que intentar innovar, ensayar cosas nuevas y que no son exactamente las mismas que hemos probado en este tiempo, ¿no? Bueno, lo primero, quiero dar las gracias por haber contado con nosotras para exponer la situación desde el punto de vista sindical y cómo lo estamos viviendo con el Gobierno de ahora Madrid. Yo pertenezco a Instalaciones Deportivas, que es una competencia propia del Ayuntamiento de Madrid. Sí que es verdad que me hablaré de trabajadores, pero también es un servicio que prestamos directamente a los ciudadanos y a las ciudadanas de Madrid, con lo cual tenemos una repercusión directa que incide mucho en el servicio y cómo lo están viviendo también los usuarios de los servicios públicos. Voy a intentar resumir muy brevemente de cómo dejó el Partido Popular destrozado las instalaciones deportivas municipales, aunque creo que casi todas y todos lo sabréis, pero cómo ha ido tejiendo durante años unas políticas privatizadoras y rancias y cómo nos encontramos ahora. Creo que somos de los pocos ayuntamientos de España que todavía mantenemos instalaciones deportivas municipales. Casi todos los ayuntamientos tienen las instalaciones externalizadas de gestión indirecta, privatizadas. El Partido Popular durante años ha intentado privatizar todo y el deporte no iba a ser menos, sobre todo porque amiguetes suyos vieron un negocio muy rentable en el deporte. ¿Qué hizo? Muchas instalaciones las fue privatizando según las iba construyendo y otras iba deteriorando el servicio hasta tal punto que justificaba su cierre con obra nueva y así poder volver a privatizar. ¿Cómo fue haciendo todo esto el Partido Popular? Bueno, pues empezó privatizando servicios. Por ejemplo, privatizó servicios de mantenimiento a empresas. Se lo dio a empresas que lo que hacían era no mantener. Además, no invertía ni un duro en las instalaciones municipales, con lo cual el deterioro era máximo. Y además, recortó en plantilla, no contrataba en plantilla, y hizo contratos
precarios, contratos parciales de 14 y de 21 horas. Además, el 60% de la plantilla era interina, o sea que tenía el juego hecho para cumplir su programa electoral si hubiera ganado esas elecciones municipales. Afortunadamente, ganó ahora Madrid. Digo afortunadamente porque es verdad que no tenemos la espada de Damocles de la privatización, de decir, se va a privatizar todo lo que se toca. Pero quiero contar también cómo lo estamos viviendo, porque la situación con Ahora Madrid y su programa en el que decía que iba a municipalizar, es que la realidad, como decía el compañero, es que no ha municipalizado prácticamente nada. Y, de hecho, en instalaciones deportivas, cuando se ha intentado municipalizar y subrogar a los trabajadores y se han aportado informes tanto por parte del equipo de gobierno como por parte sindical, han hecho caso omiso y cuando se han visto acorralados han quitado la competencia a la concejala, en este caso, que la tenía, lo siento, Romy, pero te toca, que era Moscardó. Y además le ha metido una inyección de dinero brutal para que siga gestionándola un club que no quería quedarse la instalación, que lo único que quería era poder entrenar, no gestionar una instalación. Le ha metido dinero y los trabajadores, además, siguen con un ERTE. Eso es lo que está haciendo, lo que ha hecho ahora Madrid. Además, tenemos otras instalaciones, como ocurre en el distrito de San Blas, que tenía que haber revertido y haberse municipalizado, como es la Pepo Hernández, en noviembre del 2017, y la concejala de San Blas directamente dijo que no se municipalizaba y prorrogó el contrato de la empresa. Con lo cual, cuando yo oigo hablar a parte del equipo de gobierno de municipalizar, pues, claro, pierden credibilidad, porque ahora vencen los plazos de otras 5 instalaciones en diferentes distritos y la corporación, el ayuntamiento, lo que nos traslada es que no saben, a fecha de hoy, la primera viene en junio, es grande, es Carabanchel, y lo que nos traslada el ayuntamiento es que todavía no sabe qué va a hacer. Y además, que si hay alguna vía de municipalizar, como mucho, a lo mejor puede ser una gestión mixta. Es decir, el grueso que se lo quede una empresa privada y la dirección, pues como están un poco los centros culturales, también en ese sentido, que se lo quede el ayuntamiento. Bueno, ante eso, la verdad es que estamos bastante cabreados. El comité de empresa ha dicho que quiere la municipalización con subrogación de trabajadores. Las empresas al final se lucran ellas y tienen a contratos precarios, pero al final no es que las tengan ellas, es que también las tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque desde que vino ahora a Madrid, lo que os he contado con el Partido Popular respecto a los contratos precarios de 14 horas y de 21 horas, en el Ayuntamiento de Madrid sigue existiendo. No han ampliado una jornada. El Ayuntamiento de este gobierno, que pone cláusulas sociales a las empresas, tiene trabajadores con contratos de 14 y de 21 horas. ¿Es un problema económico? No, sabemos que no. ¿Es un problema de Montoro? Tampoco, porque no ocupa tasa de reposición. Entonces, el problema es un problema de decisión política que creo que en materia de recursos humanos están bastante perdidos, por no decir despreocupados. El personal de un ayuntamiento es el motor y lo que no se puede ser es alcaldesa, concejala de personal y además concejala de cultura y deportes, porque al final el que mucho abarca a poco llega. Y eso delegas, pero la decisión política al final tiene que ser tuya. Y al final ni es una cosa ni es otra. En instalaciones deportivas nos encontramos con
con unos servicios, con una plantilla muy escasa, como he dicho, con contratos parciales, con mucha interinidad, con lo cual no hay estabilidad en el empleo. Y además, el servicio que se presta al ciudadano creemos que para nosotros no es el más adecuado. No es el más adecuado, se podría mejorar muchísimo, incluso con los recursos que hay, se podría mejorar muchísimo el servicio, pero también cuando hablan de participación y que hay bueno, pues eso, que promueve la participación y son garantes de la participación, he de decir que con la parte social nos excluyen de la participación. Nos dan las cosas cuando ellos ya han tomado la decisión, cosa bastante complicada luego a la hora de poder modificar. No hay una política clara en materia deportiva y el deporte al final es salud, es integración, es cultura. Entonces, al final creo que no se le está dando importancia y la plantilla sí que es verdad que no igual que con el Partido Popular, evidentemente, pero si me preguntan ahora mismo que si la plantilla ha notado, los trabajadores del Ayuntamiento de Madrid en su conjunto han notado el cambio, he de decir que no. Y he de decir que no porque creemos que a este Ayuntamiento le falta valentía política. Le falta valentía o creerse lo que viene en el programa electoral realmente. No solamente por las infraestructuras que no municipalizan, por ejemplo, sino porque se siguen privatizando servicios. Lo que os conté hace un momento de las empresas de mantenimiento que privatizó el Partido Popular, teniendo personal del ayuntamiento que pueda desempeñar mucha de la labor que desempeña ahora la empresa de mantenimiento, se sigue contratando por todas las juntas de distrito. Sigue estando privatizado el servicio de mantenimiento de instalaciones deportivas. Y además, como no hay una política clara deportiva, se le sigue dando espacios a cambio de recortar servicios de escuelas deportivas municipales, de base. Entonces, la situación, la verdad, es que hemos sido muy permisivos, también es culpa nuestra, porque sí que es verdad que hemos dado mucho cuartelillo de no salir a la calle, porque es como, joder, es que vienen los nuestros, vamos a esperar, vamos a darles tiempo. Pero sí que es verdad que ahora nos encontramos en una tesitura que es verdad que nosotros no hemos tirado porque eran los nuestros, pero el Partido Popular ha tirado para los suyos y al final no hemos sabido condicionar al gobierno de ahora Madrid y de tirar más para este lado en vez de llevárselo como se lo está llevando el Partido Popular a su terreno. ¿Por qué? Porque yo no he visto un gobierno más legal. De verdad, decía Carlos antes, todo dentro de la ley. O sea, joder, claro, es que da igual, si nos van a dar por todos los lados, lo hagamos por la ley o sin la ley, pues hagámoslo de frente, que es lo que se espera a la gente. Además de que son legales, yo os cuento, además es que es de hoy, recientemente, firmamos un acuerdo que decir que además costó mucho trabajo, tanto por parte del Gobierno, que hizo un gran esfuerzo, como por parte de los sindicatos, un acuerdo que llevaba firmado en convenio 10 años. O sea, lo desarrollamos y lo firmamos. Es un acuerdo de clasificación y homologación al personal funcionario, porque nosotros somos personal laboral, somos una plantilla de 3.100 y somos personal laboral. Entonces, bueno, pues decíamos igual trabajo, pues igual salario, iguales condiciones y en eso estábamos. Delegación de Gobierno ha hecho el requerimiento, no lo ha impugnado. O sea, da igual lo que dices, es que al final es como, es verdad que cuesta y cuesta mucho porque sabes que te lo van a poner todo difícil, pero es que al final, si vas de frente, o sea, si juegas en su campo, pierdes.
pierdes seguro porque juegas en su campo y son sus reglas. Entonces, lo que tenemos que intentar en un futuro es salir de ese espacio, jugarlo, llevarle a nuestro terreno y jugar en equipo, que es importante. Y cuando digo en equipo, es contar con todos los agentes sociales, también con los sindicales y con los trabajadores, que tenemos muchas propuestas porque conocemos mucho el ámbito. Yo no me quiero enrollar mucho porque me parece más interesante el debate. Seguramente que se me olvidan 20.000 cosas, pero creo que es más interesante el debate. Gracias. Me voy a centrar en la cuestión del futuro, que yo creo que es lo que ha salido en varias intervenciones vuestras. Y yo creo que esto se dirime en varios planos, ¿no? Hay uno general, que es el que debiera preocuparnos a todos, más que incluso que el que ocurre dentro del ayuntamiento, que es qué va a suceder con esta ciudad. Entonces, ahí uno puede lanzar las cartas, ¿no? O mirar la bola y decir, bueno, pues yo veo determinadas cosas. Yo voy a decir lo que veo yo, ¿vale? O sea, lo que veo, básicamente, estamos en una época de presunta recuperación económica, pero que no ha resuelto ninguno de los problemas fundamentales, de las consecuencias fundamentales que pesan como una losa de lo que fueron los resultados del antiguo ciclo inmobiliario, es decir, el que acaba en 2007-2008. Es decir, os vais a encontrar con bolsas bastante grandes de población que no experimentan la recuperación, que no la están sintiendo, ¿no? Os vais a encontrar también de que hay una parte de los antiguos trabajadores, sobre todo migrantes y tal, que han retornado a sus países de origen. Al mismo tiempo, os encontráis que se ha vuelto a elevar el consumo. Eso lo vemos, por ejemplo, los que esta misma calle, ¿no? Esta misma librería, pues tiene cierto éxito comercial, en parte por eso, ¿no? Os vais a encontrar también de que hay una cierta vuelta, ¿no?, de inmigración aquí, pero no parece que ninguno de estos elementos vaya a ser sostenible en el medio plazo. Es decir, que no hay una vuelta o un retorno a lo que había sido la década de los 90, ¿no? La Belle Époque, la segunda de la democracia española, junto con los 80, ¿no?, del 85 al 92. Es decir, no parece que vaya a haber nada de eso. Entonces, ¿cómo se va a producir esta siguiente fase que suponemos, quizá no sea una crisis brutal, pero sí de estancamiento relativo, donde nos encontremos que se vuelven a retomar y a redoblar las políticas de austeridad, que yo creo que esto simplemente es un avance? Pues bueno, eso yo creo que es el problema fundamental. No hay ninguna de las políticas que se hayan realizado durante este tiempo, ni en el ayuntamiento, ni en la comunidad, ni en ninguno de los gobiernos del cambio, ni tampoco de los del PP, ni los del PSOE, que haya apuntado hacia intentar construir, vamos a llamarlo así en términos muy latos y muy burdos, pues un modelo productivo nuevo, es decir, un campo de especialización económica diferente que el que existía antes, ¿no? En el caso, y lo que más compete del Ayuntamiento de Madrid, es el impulso de lo que serían, pues bueno, nuevas dinámicas inmobiliarias, ¿no? Poner suelo a disposición, sobre todo en aquellos lugares que ellos consideren, pues, que tienen mayor valor, y con los usos que consideren que tienen mayor valor. Por eso lo del Chamartín, por eso lo de la operación del sureste, todo este tipo de cuestiones que están ahora mismo en boca. En términos más políticos e institucionales, ¿cuál es el futuro que se ve? Pues de bloqueo. ¿Habéis comentado alguno o alguna de vosotros? Cuando hablabais precisamente de que, bueno, pues de que la apuesta de Podemos va a ser Carmena, ¿no? Carmena, Carmena, Carmena. Y la razón es muy obvia, es porque es lo único que les queda como expresión de lo que había sido su vieja hipótesis Victoria, ¿no? Es la única conquista institucional, de las poquitas conquistas institucionales, que todavía se puede sostener y se puede vender. Para ellos es fundamental eso, es un valor que es de corte simbólico, mediático, político, aunque no tenga ningún contenido político fuerte, en realidad. Bueno, pero van a jugarlo todo ahí. ¿Cuál es eso, la consecuencia para el resto? Sobre todo para aquellos y aquellas que estuvisteis más activas y activos en lo que fue la formación de Ahora Madrid, pues que probablemente se reproduzca algo parecido o peor de lo que hemos vivido. ¿Cuál debería ser nuestra reacción? Ahí está la cuestión. Mi apuesta, lo digo con sinceridad, es básicamente que hay que construir otra cosa. Y que esa tiene que tener inspiraciones de distinto tipo. Pues, las podéis ver a lo mejor en otro lugar. Yo no soy muy pro CUP de Cataluña, por el rollo INDEP, etcétera, tal cual, por el propio estilo que llevan, etcétera. Pero sí tiene una experiencia original que está ligada al municipalismo, al trabajo municipal y como expresión de algo que no deja de ser el tejido vivo catalán. O sea, determinados ateneos, centros sociales, etcétera. Para mí tiene que ir por ahí la cosa. Ahora, ¿cuál va a ser la acusación que se van a lanzar por parte de todos aquellos que van a estar dispuestos a repetir la experiencia de Carmena? Pues que son unos radicales, unos irresponsables, que por vuestra culpa se va a perder, etcétera, tal cual. Bien, ahí está para mí las claves. O sea que solamente hay tres.
reproducimos y nos conformamos con lo que ya tenemos, que eso parece que se puede garantizar, aunque probablemente no ganando en el próximo año, o ganando con el PSOE, pero con un PSOE mucho más potente que el que hemos conocido. Nos retiramos de esto, decimos adiós, bye bye, solución institucional, no nos ha convencido nada, y retomamos un poco a la propia debilidad de lo que uno vive y experimenta en lo que serían sus propios lugares, o probamos otra cosa. No hay muchas más alternativas. Y aquí los chantajes de corte partidario, es decir, tenemos una posición y la tenemos que mantener, es irresponsable hacer otra cosa, es sencillamente asumir pues, que esto ha sido, pues bueno, pues cuando menos algo bastante mediocre en términos históricos. Es decir, que si venimos de una ola de movilización tan brutal como fue el 15M y el resultado es Podemos en su estado actual y los ayuntamientos del cambio, en concreto este, que probablemente sea el ejemplo más negativo, pues chicos, más se ganó la transición y mira que fue la cosa así, ¿no? Gracias. Aquí sí que voy a diferir ligeramente con Emmanuel, pero no porque no haya una parte de diagnóstico que, evidentemente, en cuanto al bosquejo general, la situación de crisis, yo sí que anticipo y pronostico. Bueno, sabéis que los economistas solemos pronosticar, nunca acertamos la fecha, pero yo desde luego he bebido de quienes anticiparon las situaciones de crisis que parece que nadie vio llegar, ¿vale? Hay muchos y muchas que sabéis que lo escribieron y lo escribimos, ¿no? Bueno, pues la crisis va a ser muy potente, va a ser muy dura porque se ha alimentado, y cada vez tiene menos capacidad este sistema caduco de poder enfrentar ese tipo de situaciones. De hecho, esa apariencia de recuperación es sobre la base de mucha más precariedad y de no recuperar en ningún caso ni siquiera lo que es el termómetro más adecuado de la salida de la crisis, que no es que no haya menos pobreza ni nada, sino que se recupere la tasa de ganancia de las empresas. O sea, eso realmente todavía no se ha producido tal y como las empresas, como el sistema pretende o hubiera salido de manera clásica de una crisis capitalista. Por lo tanto, nubarrones vienen, pero el ámbito de actuación de las políticas municipales yo creo que sí que permiten decir que sí que ha habido algo más que gestos, no solamente en Madrid, sino en más sitios. No quiero solamente convencerme de que no hemos perdido el tiempo, ¿vale? O sea, una parte de eso seguramente hay, ¿no? Nos hemos dejado mucha vida, todos y todas los que han trabajado desde los diferentes lugares que han permitido que hubiera esta no victoria, pero sí gobierno, en el caso de ahora Madrid y en otras candidaturas municipalistas. Yo creo que sí que ha habido gestos a la hora de cómo sin triunfalismos absurdos, se apostó y se ha apostado con muchas limitaciones, con muchos fallos, con muchas insuficiencias por políticas públicas. No es menor eso y, sobre todo, no es menor a la hora de enfrentarnos a lo que va a venir, y coincido con Emmanuel totalmente en que va a venir otra nueva oleada pues, de actuaciones, en este caso, por parte de la derecha política y económica para consolidar su situación, ¿no? Entonces, yo creo que esos matices que no dejan de ser solamente elementos algo más que de optimismo, nos permiten ser proactivos a la hora de buscar soluciones. Quiero decir, imaginaros que nos hubieran abortado el Gobierno de ahora Madrid en relación a los presupuestos expansivos en los primeros 6 meses o 3 meses, como os decía antes. Si eso hubiera ocurrido, no hubiera sido palpable o visible solamente el fogonazo de luz, que no hemos hecho nada más. Si eso es verdad, eso es una realidad, pero hay un fogonazo de luz. Tuvimos posibilidades de poder mostrar a la gente que cuidado, dentro de un sistema que no nos vale para revertir las situaciones, hay posibilidades de beneficiar a las clases más explotadas. Y eso sí que es posible, es perfectamente posible, pero esto no arregla los problemas. O sea, con el capitalismo vamos donde vamos, y es que es así. Y va a venir otra crisis y volverá a destrozar a los de siempre. Y eso va a ocurrir más pronto que tarde, porque lo que se está alimentando es otro burbujón, no solo inmobiliario, sino financiero, de un tamaño descomunal comparado con el de la década pasada. Descomunal. Lo que ha ocurrido por parte de las políticas monetarias del Banco Central Europeo es que se está alimentando esa burbuja, bueno, el Banco Central Europeo, la Reserva Federal y todos los bancos centrales del mundo se está alimentando ese mercado financiero sin bases
mínimamente sostenibles. Ojalá el problema fuera solamente el inmobiliario y el de los modelos de las ciudades, ¿eh? Ojalá, porque si fuera ese el problema, fijaros que es un problema gravísimo, estaríamos ante un tema absolutamente manejable comparado con lo que estamos ahora mismo activando, porque es la única forma que han entendido que se puede conseguir, pues, dopando la economía a razón, hasta hace 2 meses, de 80.000 millones de euros mensuales. Y aún así tenemos crecimiento no solamente debilísimo, como perfectamente indicabas, sino además profundamente desigual y dañino. Bueno, pues imaginaros la que se está generando en ese sentido. Mercados absolutamente inflados que cuando exploten, pues bueno, pues requerirán de nuevo la intervención de las administraciones públicas para salvar a los de siempre. ¿Y qué creo yo que puede ser un elemento positivo? Que de estas experiencias de gobierno municipales saquemos más de lo que, bueno, pues teníamos cuando entramos. Y sabéis que no hablo en términos materiales, sino en términos de capacidad organizativa, de movilización y de enfrentarnos a la misma realidad a la que se enfrentó muchísima gente en 2011, pero con organizaciones desarticuladas y sin capacidad de hacer frente a esa oleada de indignación que sacudió muchísimos lugares, no solamente en este Estado español, sino en el conjunto de Europa y de muchas partes del mundo. Y eso es lo que nos toca hacer, independientemente de los ciclos electorales. Esto va mucho más allá y es mucho más importante de 2019. Y que nadie se piense que es que vinimos aquí para gobernar ayuntamientos en minoría y apoyándonos en el PSOE. Creo que muchos y muchas somos más ambiciosos y ambiciosas desde el punto de vista político, independientemente de que estemos acostumbrados a que nos den de hostias y a perder. Yo decía hace poco que soy rojo y, bueno, de ser de algún equipo soy del Atleti, o sea, imaginaros. O sea, como para... Claro. Bueno, pues tenemos que ser capaces de pensar en términos más allá de lo electoral. Independientemente de eso, desde mi formación política, vamos a defender que eso es perfectamente compatible con ir con compañeros y compañeras con las que no estamos de acuerdo en muchas cosas, pero compartimos por lo menos un diagnóstico de la situación. Y independientemente de lo que haya podido ocurrir en el caso del Ayuntamiento de Madrid, en el caso, bueno, no solamente de los temas laborales, también de los temas presupuestarios y demás, hay un diagnóstico que es compartido por la totalidad del Gobierno. Por la totalidad del Gobierno, con los cuales discutimos de muchas cosas. Y es que esto, evidentemente, no era lo deseable. No es menor ese acuerdo, porque con Ciudadanos y con el PP yo no estoy de acuerdo en eso, y con parte del PSOE tampoco. Por lo tanto, lo que quiero decir es que ese diagnóstico, luego, de poco nos vale compartirlo, si luego la estrategia ante esa situación que compartimos a la hora de que Montoro es un tal, pues luego unos deciden tirar para un lado y otros deciden tirar para otro. Lo que tenemos que ser capaces es de que en ese debate absolutamente lógico, legítimo que tenemos que tener, lo que no puede ocurrir es que al final los que pierdan son, bueno, pues la clase que queremos representar. Expresión organizada de esa clase, pues lo que no puede ser es que se convierta esto en un debate de alturas, lejano a la gente, y que no seamos capaces de conciliar esos intereses para buscar unos mínimos que nos permitan caminar juntos y juntas con un objetivo que tiene que ir inevitablemente mucho más allá de lo electoral. Si nos quedamos en lo electoral, no habremos hecho absolutamente nada. Gracias. Bueno, pues, a ver, contestando a Pedro, al compañero Pedro que está ahí en la puerta, yo creo que todas las que estamos aquí, ¿no?, tenemos claro qué es lo que debemos hacer en un futuro, que no es otra cosa que lo que hemos venido haciendo hasta ahora, ¿no?, y en lo cual, desde luego, tenemos todas mucha experiencia. Lo primero es recordar de dónde venimos, ¿no?, recordar cómo se constituyó ahora Madrid, de dónde viene, que ya lo apuntaba, de hecho, Emanuel en su intervención, ¿no?, que es fruto de un ciclo de luchas y que, desde luego, estamos, evidentemente, en un momento distinto, ¿no?, en un momento de cierto reflujo, pero, desde luego, yo creo que es una experiencia que debemos tener presente siempre, ¿no?, cómo
cómo se forjó la candidatura, no solamente Ahora Madrid, sino otras experiencias municipalistas, y por lo tanto partir de los mismos principios que nos hicieron trabajar juntas, caminar juntas, y que desde luego creo que nos van a unir en un futuro. Desde luego, un principio de democracia, de empoderamiento ciudadano, ¿no? de poder elaborar un programa compartido, ¿no? Y desde luego participado por toda la ciudadanía. Esos son los principios con los cuales trabajamos y desde donde debemos partir, ¿no? Esa tiene que ser desde luego nuestra hoja de ruta. Eso en otros términos, pues es lo que muchas y muchas defendemos como la unidad popular, pero una unidad popular que, como apuntaba Carlos también, debe ir más allá del marco electoral. No se puede quedar en el marco electoral únicamente, la tenemos que construir desde abajo, tenemos que trabajar juntas en todos los frentes, en el frente sindical, porque, como bien decía Arantxa, los compañeros y compañeras de los sindicatos, los trabajadores y trabajadoras, quieren apoyar y trabajar con el Gobierno de Ahora Madrid, y desde luego eso es lo que tendríamos que haber hecho desde un principio, apoyarnos en la clase trabajadora. Tenemos que construir esa unidad popular con las asociaciones de vecinos, con el movimiento ecologista, en fin, con todos los sectores sociales y políticos que alimentaron Ahora Madrid, ¿no? Desde luego la receta está muy clara y eso es lo que debemos de hacer de cara al 2019. No cometer errores como los que yo apuntaba al principio en mi intervención, ¿no? Y el error fundamental, y es de lo que debemos de hacer balance, es que la despolitización y la desmovilización no es el camino. Desde luego no es nuestra opción política. Como decía Carlos, tenemos que salir de todo este ciclo mucho más fuertes y para ello es necesario politizar la vida cotidiana, es necesario alimentar la movilización, es necesario que todas volvamos a hacer un trabajo de barrio que en cierta manera se ha perdido, eso también es verdad, ¿no? Y volver digamos, a constituir en ese sentido, ¿no? Y sobre todo de cara a cómo vamos a enfrentar este nuevo ciclo que se avecina, ¿no? De recortes, poder constituir un frente amplio que dé respuesta ante políticas de austeridad que nos van a dejar a todas nuestras vecinas y desde luego al conjunto de la ciudad pues muy, muy lastrados, ¿no? Entonces, eso yo creo que hay buenos ejemplos de cómo se constituye un frente amplio, de cómo se trabaja con otros sectores y, desde luego, en Madrid ha habido, y recientemente, para dar respuesta también a este ataque de Montoro, pues se han constituido algunas plataformas en los barrios, ¿no? En Villaverde y en otros lugares de Madrid, en torno al lema de Madrid no se toca, ¿no? Esa debe ser uno de nuestros frentes de trabajo, ¿no? En lo social, alimentar la movilización, crear frentes de lucha donde nos encontremos las vecinas, las trabajadoras y, desde luego, la gente que participamos en Ahora Madrid. Y en lo electoral, pues seguir exigiendo lo mismo que pedíamos y que, desde luego, peleamos mucho las que estamos aquí, porque se constituyeran candidaturas democráticas, con sistemas proporcionales, donde se viera reflejada y representada, desde luego, todas las sensibilidades que han construido un programa de transformación para nuestra ciudad, ¿no? Desde luego, creo que esa debe ser nuestra apuesta, ¿no? Y estando de acuerdo con muchas de las cosas que planteaba Carlos, si en algo puedo disentir un poco, matizar, ¿no? Lo que planteaba antes, yo creo que también tenemos que ser conscientes que, desde luego, aunque la correlación de fuerzas no nos favorezca y no nos haya favorecido, la correlación de fuerzas es algo que se construye y se trabaja. La correlación de fuerzas, para que sea favorable a nosotras, desde luego hay que ir creando hitos de resistencia. Y ese ha sido uno de los errores y, desde luego, tenemos un año y pico de oportunidad para precisamente cambiar esa correlación de fuerzas. Está en nuestras manos, desde luego, hacerlo. No se va a cambiar de la noche a la mañana, pero para cambiarla es nuestra responsabilidad ir construyendo esos
esos hitos de resistencia para modificar esa correlación de fuerzas en favor de la clase trabajadora, ¿no?